revelado el increíble desafío de un mendigo que transformará la vida de una hija en 30 días. Sofía caminaba entre las calles bulliciosas de su vecindario, un lugar vibrante lleno de vida, pero en su pecho sentía el peso de un vacío abrumador. La arquitectura, su sueño, el legado de su padre, se había convertido en algo casi irreconocible. Miraba a su madre, Lucía, cada día desgastándose entre hilos de costura y facturas que parecían multiplicarse. Su padre, un arquitecto con sueños derrumbados, había dejado de ser una inspiración y se había convertido en un eco de desilusión. Sofía se preguntaba si alguna vez podría escapar de esa tristeza familiar, pero la presión de ser la esperanza de sus padres la mantenía atrapada. Mientras se acercaba a la universidad, la nube oscura en su corazón se hacía más pesada. Observó cómo las sombras de su hogar se alargaban en su mente, recordándole que sus propios deseos parecían un lujo inalcanzable. Fue en ese momento que se encontró con don Ramón, un anciano mendigo que, a pesar de su apariencia desaliñada, tenía una mirada que penetraba en la piel. ¿Te atreverías a cambiar tu historia en 30 días, muchacha? Su voz era quebrada pero firme, un reto en medio de su tormenta interna. Sofía sintió una chispa de curiosidad. Ese mendigo tenía algo que decir, algo que podía romper su rutina monótona. La idea de aceptar su desafío la llenó de ansiedad. ¿Cómo podía arriesgarse a soñar cuando su responsabilidad a su familia pesaba sobre sus hombros? Pero había algo en la forma en que don Ramón la miraba, como si viera el potencial que ella misma había enterrado bajo capas de miedo y desilusión. Imagina, Sofía, lo que podrías lograr si te atreves a ser tú misma, insistió él. La lucha interna que enfrentaba se volvía una montaña rusa. El eco de sus recuerdos infantiles resonaba en su mente, empujándola a cuestionar su lealtad hacia una familia que, aunque la amaba, la mantenía enclaustrada en su dolor. A medida que aceptaba el desafío, una tensión emocional comenzaba a construir una tormenta dentro de ella. La presión de ser la razón de la tristeza de sus padres la abrumaba, cada paso hacia su propio deseo parecía una traición. Mientras pensaba en su familia, Sofía sentía su respiración irregular, la tensión en sus músculos se intensificaba. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si puedo ser más que solo la hija de un arquitecto roto? Esa pregunta giraba en su mente, desatando una oleada de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La urgencia por descubrir quién era ella realmente se encendía cada vez más. Trabajar en el mural que representaría su mundo la empujaba a una confrontación que había renegado durante años. Se preguntaba si su madre alguna vez había tratado de cumplir sus propias aspiraciones, si su padre había guardado algún rayo de esperanza en su corazón marchito. Cada trazo que daba en esa pintura era un eco que la confrontaba con su propia incapacidad de decidir entre lo que se esperaba de ella y lo que ella realmente deseaba. Mientras la noche caía y el mural cobraba vida, la angustia la atrapaba en un torbellino de emociones. En ese instante decisivo, las lágrimas casi brotaron mientras dejaba fluir todo, sus sueños, sus miedos, su amor, pero también ese sentido de responsabilidad que parecía cerrar su pecho como un corsé. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta persiste como una herida abierta: ¿podré encontrar mi voz en medio de este caos familiar? La incertidumbre la tenía al borde, y con cada día que pasaba, la posibilidad de la transformación parecía no solo un deseo, sino una necesidad apremiante. ¿Estaría finalmente lista para enfrentar su verdad?
Sofía se despertó esa mañana con un propósito claro, una determinación renovada que chisporroteaba en su interior. La carga de su familia seguía presente, pero ahora se sentía como si ese peso hubiera evolucionado en una fuerza motriz. Hoy es el día en que empiezo a desenterrar mi propio sueño, se dijo mientras se vestía con cuidado, eligiendo una blusa que hacía tiempo había quedado relegada al fondo del armario. Era un pequeño simbolismo, pero para ella significaba una elección consciente de ser más que las expectativas que la habían seguido siempre. El trayecto hacia la universidad se sintió diferente. Cada paso que daba resonaba con una nueva energía. Se notaba la vibrante vida del vecindario a su alrededor, los colores de las fachadas de las casas, el murmullo de las conversaciones. Todo se sentía como una invitación a conectar con su propia historia. Mientras atravesaba la plaza, el eco de las risas de los niños y el bullicio de las conversaciones de los adultos eran un recordatorio de que el mundo seguía girando, lleno de posibilidades. Al llegar a clase, sus compañeros notaron su cambio. Unos murmullos de curiosidad emergieron. ¿Qué te pasa, Sofía? Te ves distinta, le dijo Clara, una amiga de la carrera. Sofía sonrió, sintiendo esa energía vibrante fluir de ella. Sin embargo, sabía que se trataba de más que solo una apariencia nueva, había una chispa interna que empezaba a dar forma a su ser. Mientras tomaba apuntes, su mente no dejaba de regresar a la conversación con don Ramón. ¿Qué harías si tuvieras solo 30 días para transformarte? Repetía en su mente. Esa pregunta se convirtió en un mantra. Cogió un lápiz y comenzó a garabatear ideas en su cuaderno, un diseño para un espacio cultural. En aquel momento, se permitió soñar en grande, imaginando cómo ese espacio podría revivir el legado arquitectónico que su padre había perdido. La imagen robusta de un edificio que reuniera arte, música y comunidad se dibujó en su mente, cada línea tomando forma de manera clara y decidida. Esa euforia fue breve, pues el desafío emocional de enfrentar su miedo a la crítica y la desaprobación la envolvió nuevamente. La pregunta siempre latente, ¿y si fracaso?, resonó como un tambor en su mente, amenazando con apaciguar su impulso. Sin embargo, en vez de ceder ante el miedo, decidió tomar notas de los aspectos que podrían ayudarle a cimentar su camino. Comenzó a observar cómo otros diseñaban sus propios espacios, buscando inspiración en las estructuras que la rodeaban. Notó detalles que nunca antes había captado, como un simple arco albergaba no solo función, sino belleza. Al salir de clases, decidió dar un paso más. Se acercó a la biblioteca de arquitectura, su piel se erizó al cruzar la puerta. Era un santuario de creatividad. Allí, rodeada de libros y revistas, las ideas comenzaron a fluir. Investigó sobre materiales innovadores, diseños sostenibles y proyectos que estaban arraigados en la comunidad. El tiempo se detuvo y, por un instante, olvidó el peso de su hogar, sumergiéndose completamente en el proceso creativo. La sensación de estar viva, de regresar a sus raíces como arquitecta, tocó las fibras más suaves de su ser. Sin embargo, a medida que la luz del día se desvanecía, una sombra se deslizó entre sus pensamientos. Había una voz sutil que le recordaba que aún tenía que rendir cuentas en casa. ¿Podría realmente balancear su familia y sus sueños? Esa pregunta aplastante la persiguió hasta que llegó a su hogar. Al abrir la puerta, el ambiente seguía cargado de tensiones. Su madre, sumida en la costura, no levantó la vista. Mientras cerraba la puerta, Sofía sintió el peso intensificarse. Podía elegir hundirse nuevamente en el silencio de su hogar o enfrentarse a la realidad con la que había vivido durante años. En lo más profundo de su ser, sabía que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Había llegado el momento de hablar, de compartir sus sueños. Pero, ¿tendría el valor para enfrentarla? Desilusión de su madre y el eco del pasado que aún vibraba en las paredes de su hogar. La respuesta continuaba oculta,
la tensión apretaba su pecho y el sonido del corazón martillando se hacía más fuerte. ¿Sería capaz de cruzar esa brecha peligrosa entre el deber y el anhelo? El día siguiente, la determinación que había brotado en Sofía se sentía más fuerte. Después de la tormentosa reflexión de la noche anterior, la imagen de su sueño arquitectónico resonaba en su mente. Aquella biblioteca había sido un oasis, un indicio de que el conocimiento podía liberarla de sus ataduras. Mientras se duchaba, sus pensamientos corrían en paralelo. ¿Cómo podía llevar a cabo su visión sin arriesgar el equilibrio en casa? En el camino a la universidad, decidió que el primer paso sería hacerlo tangible. No solo escribir un proyecto en su cuaderno, sino también compartirlo, buscar a alguien que pudiera impulsarla. Esa idea la entusiasmó, un pequeño destello de esperanza iluminó su rostro mientras recorría el campus. Cuando llegó a clase, el profesor de arquitectura anunció un concurso de diseño. La propuesta era simple, pero poderosa: crear un espacio que uniera a la comunidad. Sofía sintió que las palabras resonaban en su interior como un anuncio personal. Era la oportunidad perfecta para poner en marcha su proyecto sobre el espacio cultural. Pero el miedo se asomaba nuevamente. Si fallaba, no solo sería un golpe para su ego, sino también para sus ambiciones. Ese día, después de clase, decidió acudir a la biblioteca de nuevo, pero esta vez con un propósito claro. Tenía que investigar sobre proyectos similares. Se sentó con una montaña de libros y revistas, y en medio de su búsqueda comenzó a notar patrones. Algunos diseños resaltaban la historia de su entorno, integraban elementos naturales y culturales. Sofía tomó nota, su mente se activaba, las ideas estaban comenzando a fluir con más claridad. Se concentraba en cada detalle, tratando de visualizar su diseño único. Al salir de la biblioteca, se encontró con Clara, quien parecía ansiosa por hablar. «He oído sobre el concurso. ¿Vas a participar?», le preguntó, con elocuencia genuina. Sofía sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba su oportunidad de abrirse. «Estoy pensando en presentar un espacio cultural, algo que honre a la comunidad», confesó, ajustando nerviosamente el bolígrafo en su mano. Clara mostró una sonrisa amplia. «Eso suena increíble. Si necesitas ayuda, estaré allí. Sabes que no estás sola en esto, ¿verdad?». La sinceridad en su voz tocó a Sofía. ¿Realmente podría contar con otros? Era una posibilidad a la que no había prestado atención. Lo que antes le parecía un sueño solitario ahora empezaba a tomar forma. Para su sorpresa, el impulso hacia el compromiso aumentó su energía. Esa noche, en casa, el ambiente seguía pesado, pero ahora era un eco distante de su nuevo enfoque. Mientras su madre seguía cosiendo, decidió que era el momento de romper el silencio. Con el corazón agitado, se acercó. «Mamá, quiero hablar sobre un proyecto en el que estoy trabajando. Es importante para mí». La voz le temblaba, pero a medida que hablaba, luchaba por la claridad, otorgándose espacio para ser escuchada y para validar su propio sueño. Las miradas que intercambiaron fueron un reflejo de la historia entre ambas, una historia llena de sueños frustrados, expectativas y deseo de comprensión. La tensión era palpable. ¿Acaso su madre entendería? Sofía se sintió en la cuerda floja, en el umbral de la aceptación o el rechazo. El silencio fue largo, y cada segundo se sintió como un escalón hacia un precipicio. Sería un momento decisivo. ¿Debo seguir adelante con mi visión a costa de lo que mi madre piensa?, se preguntó mientras el tiempo aparentaba detenerse. La respuesta, todavía no formulada, parecía estar al aro del corazón, vibrante y llena de incertidumbre. Pero el cambio se acercaba. ¿Sería capaz de continuar con su proyecto si su madre no lo aceptaba? La sombra de ese conflicto personal se cernía como un manto sobre su futuro. El día empezó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, revelando el estado de calma en el que Sofía había intentado sumergirse.
Sin embargo, esa serenidad era superficial. Su mente bullía de incertidumbres y planes inacabados. La proyección de su sueño arquitectónico se había vuelto más clara, pero la definición de cómo encajarlo en su vida aún la mantenía atrapada en un tira y afloja emocional. Decidió que debía comenzar a crear un esbozo de lo que idealmente sería su proyecto. Con un cuaderno y un bolígrafo prestados, se sentó en una esquina tranquila de la universidad. A medida que el lápiz se deslizaba sobre el papel, su visión comenzaba a tomar forma, y las palabras se transformaban en un refugio frente a sus dudas. No solo esbozaba muros y espacios, sino también sentimientos y aspiraciones, un reflejo de su deseo de conectar a las personas a través del conocimiento. Cuando una hora había pasado, levantó la vista y se dio cuenta de que había capturado más que un simple diseño, había plasmado esperanzas de comunidad, símbolos de unión, una narrativa que contenía arraigo y pertenencia. Pero la sombra del miedo persistía. Se preguntaba si realmente sería capaz de concebir un espacio que lograra esos objetivos, especialmente cuando la opinión de su madre seguía resonando en su cabeza como un eco disonante. Esa tarde, herida por el constante vaivén en su interior, se encontró con Clara nuevamente. «Tienes que enseñarme lo que has hecho», insistió su amiga, con inútil entusiasmo. Sofía sintió un destello de inseguridad, pero también una chispa de valentía. Decidió abrir su cuaderno y compartir sus ideas. Con cada hoja que pasaba, sentía que dejaba caer las barreras que la mantenían alejada de la posibilidad de ser comprendida. Clara se inclinó hacia la hoja, examinando cada dibujo y cada anotación. «Esto es hermoso, Sofía. Tu visión es única. ¿Por qué dudas de ti misma?». La pregunta colisionó con su interior. Nunca había reflexionado públicamente sobre su temor a fracasar. «Siento que estoy arriesgando más que un simple proyecto. Es parte de mí, de mis raíces y mi futuro», respondió, y una verdad cruda se deslizó hacia el aire. Clara la miró con intención. «A veces, hay que arriesgarse. Si no lo intentas, nunca sabrás qué podrías lograr. No dejes que el miedo decida por ti». Al escucharla, Sofía sintió un ligero temblor en su pecho. Era la primera afirmación de valor que sentía en mucho tiempo. Salir de su zona de confort requería no solo reflexión, sino también acción. De regreso en casa, se armó de valor. Decidió que no podría volver a esconder su sueño y dio un paso vital, terminó de redactar una carta a su madre. Sabía que necesitaba claridad para enfrentar ese encuentro, donde confrontaría los temores que la retenían. Mientras redactaba, contempló la posibilidad de compartir su logro y su proceso, y cómo su madre podría querer apoyarla, incluso si no comprendía de inmediato. Con cada oración, Sofía reflexionaba sobre el coraje que implicaba ser auténtica y expresar sus deseos. Finalmente, la carta quedó lista. «¿Estaré preparada para escuchar su respuesta?», se cuestionó. Con esa pregunta, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo diseñar una biblioteca, sino también construir los espacios de conexión ideales en su vida. La incertidumbre del futuro colgaba sobre ella como una sombra, pero estaba cada vez más dispuesta a enfrentar lo que viniera. El día siguiente se presentaba como un nuevo umbral. Había llegado el momento de presentar no solo su proyecto, sino también su verdad interna. Mientras se recostaba en la cama, aspiró profundamente, el aire fresco era un símbolo de la libertad que estaba dispuesta a explorar. Pero en su interior, sabía que había más en esa conversación que solo explicar su proyecto. Algo más profundo estaba al acecho, aguardando ser descubierto. La pregunta resonaba: ¿podría realmente definir su futuro y su identidad en un solo encuentro? Sofía despertó con un nudo en el estómago, consciente de que, al menos en su mente, el día de hoy no sería ordinario. El encuentro con su madre no era solo una conversación más, era un enfrentamiento con sus propios límites y miedos. La carta que había redactado la inquietaba,
pero su determinación se había solidificado. Decidió que sería honesta, tanto con su madre como consigo misma. Mientras se vestía, evadió los recuerdos de otras veces que había intentado compartir sus aspiraciones, solo para ser interrumpida por la reticencia de su madre, su voz mejor conocida por descartar sus sueños. Tenía miedo de que esta vez fuera igual, pero esa incertidumbre no podía paralizarla. La imagen de su proyecto surgía clara en su mente, como un faro en la niebla de sus dudas. Al llegar a casa, el ambiente era familiar, casi acogedor, pero las paredes también llevaban ecos de tensiones pasadas. Sofía encontró a su madre en la cocina, organizando ingredientes para la cena. La cocina, un espacio donde se compartían recetas y secretos, parecía el lugar perfecto para iniciar la conversación. Sin embargo, su madre, al verla, expresó un desgano palpable sobre lo que Sofía podría plantear. ¿A qué hora vuelves a la universidad?, preguntó su madre sin mirar. Sofía sintió que un peso le caía sobre los hombros. Era el momento. Voy a hablar contigo de algo importante, comenzó, intentando mantener su voz firme. Su madre la miró por un instante, evaluando la seriedad de su tono. He estado trabajando en un proyecto. Es sobre una biblioteca, un espacio inclusivo, y quiero que lo entiendas, que me apoyes. La expresión de su madre se tornó escéptica. «Y eso te dará una carrera», replicó, casi como si le devolviera la carta que había escrito. Sofía sintió que la pregunta era una trampa más que una verdadera curiosidad. Sin embargo, recobró el aliento y continuó. «Para mí, más que una carrera, es una forma de mostrar quién soy y lo que quiero contribuir al mundo», dijo, consciente de que hablaba de sus deseos más profundos. No se trata solo de ladrillos y cemento. Quiero crear un espacio donde las personas se sientan en casa, donde puedan aprender y crecer juntas. Es parte de mí. Su madre frunció el ceño y se cruzó de brazos. No puedes arriesgarte a soñar en grande. A veces es mejor ser realista, respondió. La dureza en sus palabras disparó un eco en la mente de Sofía, reviviendo antiguos desencuentros. Pero, esta vez, en lugar de retroceder, encontró en su interior una chispa de firmeza. Tal vez me arriesgue, pero solo así podré entender mi verdadero potencial, contestó, notando que su voz se había elevado un poco, casi como un desafío. He estado jugando a ser pequeña para que mis sueños encajen en tus expectativas, pero ya no puedo hacer eso. Este proyecto me importa, y si no crees en mí, ¿qué futuro me queda? El silencio cayó entre ellas. Sofía notaba cómo su madre luchaba con una mezcla de preocupación y confusión. Su valentía había abierto un pequeño espacio para una conversación más profunda, como si las palabras fueran un puente a una nueva comprensión. Pero el temor seguía presente, la posibilidad de la aceptación permanecía incierta. ¿Sabes? No tienes que hacerlo sola, finalmente murmuró su madre, desapareciendo por un momento el juicio en su voz. Sofía apretó los labios, había muchas cosas que necesitaba decir aún. Pero el tiempo era limitado y la respuesta de su madre estaba en el aire, difusa. ¿Podría ser esta la grieta en la que florecería una comprensión nueva? En su corazón, Sofía sentía que la conversación apenas comenzaba. La intersección de su identidad y sus sueños estaba a punto de ser revelada en ese instante, pero la conversación había dejado entrever un nuevo dilema. ¿Podría alguien que la había limitado ser también parte de su crecimiento? Así, en el cruce del pasado y el futuro, el verdadero desafío de Sofía comenzaba a desenredarse. Sofía se sentó en la mesa de la cocina, sintiendo que el aire a su alrededor se había transformado. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco lejano, combinadas con las emociones contradictorias que la atravesaban. Había dado el primer paso hacia la sinceridad, y si bien aún no sabía cómo su madre recibiría su apertura, aquello ya era un triunfo.
Mientras observaba a su madre organizar los utensilios con movimientos automatizados, Sofía reflexionó sobre las últimas semanas. Cada noche, después de las clases, había estudiado y perfeccionado su proyecto. Había buscado inspiración en bibliotecas internacionales, comprobando que la idea de un espacio inclusivo no solo era un sueño, sino una necesidad precisa. Pero ahora sentía que su madre había puesto en jaque no solo el proyecto sino su autonomía. ¿Cuánto tiempo había vivido para satisfacer expectativas ajenas? ¿Por qué no me cuentas más de esa biblioteca? ¿Cuál es tu plan exactamente?, preguntó su madre, interrumpiendo sus pensamientos y desdibujando la línea de tensión entre ellas. Sofía se sintió sorprendida por la curiosidad en la voz de su madre. Era un inicio, aunque temía que quedara atrapada en el mismo ciclo de dudas. Quiero crear un lugar donde las personas no solo vengan a leer, sino donde se sientan seguras. Un lugar donde se organicen talleres, grupos de discusión y actividades que fomenten el aprendizaje mutuo, explicó, tratando de infundir vigor en sus palabras. Visualizo un café donde la gente pueda conectarse. No solo es un edificio, es una comunidad. Sofía se dio cuenta de que su voz temblaba un poco, y dejó de lado la retórica para hablar de lo que realmente significaba para ella. Sus propios recuerdos de soledad y exclusión aparecieron ante sus ojos. Sabía que, al conectar a otros, sanaría un poco de su propio pasado. Eso suena ambicioso, respondió su madre con un tono menos crítico. Pero, ¿tienes el apoyo necesario para llevarlo a cabo? Es un esfuerzo enorme. Lo sé, murmuró Sofía. Pero he estado hablando con mis colegas, investigando fondos y, incluso he pensado en hacer una campaña de crowdfunding. La incertidumbre llenó sus palabras, como una advertencia. La idea de los fondos la llenaba de temor porque le recordaba que la independencia requeriría más que deseo, exigiría acción. Puede que haya algo que te pueda ayudar en eso, su madre dijo, después de un breve silencio. Sofía sintió como si la puerta se hubiera entreabierto un poco más. Podría ser que su madre, en su intento de protegerla, estaba comenzando a reconocer sus aspiraciones. El corazón de Sofía palpitaba con una mezcla de esperanza y duda. Era el momento de dar un paso más allá de su teoría. Te lo agradecería mucho. Pero necesito que me apoyes, no solo con consejos, sino también creyendo que soy capaz de hacerlo. La mirada de su madre se oscureció por un momento, reticente a aceptar un cambio tan radical, pero luego asintió lentamente. Sí. Está bien, te ayudaré. Pero uno de los mayores desafíos será no rendirte ante los obstáculos. Recuerda que no te he hecho las cosas fáciles porque quiero que sepas lo dura que puede ser la vida. Esa declaración golpeó a Sofía con una resonancia muy particular. La verdad en aquellas palabras representaba tanto un desafío como un respaldo. Sabía que cada paso que diera podría ser visto como una prueba para quien había sido y quien quería llegar a ser. Lo tendré presente, replicó, sintiendo la necesidad de reafirmar su compromiso. No estoy buscando un camino fácil, estoy buscando un camino real. Sofía se levantó y fue hasta el garaje, donde tenía su pizarra blanca, la que había llenado de ideas sueltas y borradores. Mientras comenzaba a organizar sus pensamientos, tomó un espacio para establecer metas. Se dio cuenta de que había un punto crucial que debía abordar, coordinarse con una persona en su facultad que había trabajado en un proyecto similar. De repente, se preguntó si esa persona no sería la respuesta que necesitaba para avanzar, pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, la chispa inicial de un nuevo camino se empezaba a documentar en su planificación. El desafío real ahora no solo era convencer a su madre, sino establecer cada paso de su visión. Su mente recorría estrategias y enfoques, pero una inquietud regresó. ¿Lograría mantener su enfoque entre tantas voces que aún se respiraban en su hogar? Mientras trazaba su plan, se dio cuenta de que el verdadero desafío venía no solo de afuera, sino de adentro.
Sofía levantó la mirada hacia el espejo y, por primera vez, sintió que podía ser su propia mujer. Pero, ¿sería capaz de superar sus fragilidades, de arriesgarse a brillar incluso ante la sombra de sus miedos? Un silencio determinante invadió la habitación mientras formulaba su próxima pregunta a su madre. La conversación aún no había terminado, y en ella podría estar una revelación inesperada. Sofía se sentó frente a su pizarra blanca, el olor a borrador disipándose en el aire. La urgencia de la tarea la empujó a escrutar las notas que había escrito con tanto fervor. Tenía una idea, un concepto que podría reformar lo que entendía como su lugar en el mundo, pero el camino hacia la realización parecía fluir ante ella como un río caudaloso, plagado de rocas y remolinos. Era la primera vez que visualizaba cada meta como un peldaño necesario. Quería lanzar su proyecto en menos de 6 meses, estableciendo conexiones sólidas que extendieran su red más allá del círculo universitario. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa lista de contactos que debía elaborar, una sombra de inseguridad se manifestaba en su mente. ¿Cómo convencería a personas que no la conocían de que su visión era valiosa? A medida que la tarde se volvía noche, la luz en su habitación se apagaba lentamente. Sofía sintió el peso de la procrastinación acecharla. Los bocetos que había creado le parecían vagos y difusos. Sin un plan concreto, sentía que su sueño se desvanecía. Con la mente dividida entre la autocrítica y el deseo de lograr algo significativo, sabía que las dudas debían ser confrontadas. Necesito hablarle a Marta, musitó consigo misma, tomando la decisión de buscar la ayuda de su colega de facultad. Marta había pasado por el mismo proceso. Ella había establecido un espacio de intercambio cultural, uno que había florecido a partir de una simple idea. Pero antes de eso, Sofía tenía que tener claro lo que quería comunicarle. Con determinación, buscó su teléfono y comenzó a redactar un mensaje. En su mente, estaba claro que el tiempo no era un lujo que podía darse. Quería ser fuerte, pero cada momento se sentía abrumador. Cada palabra que escribía le recordaba las expectativas que otros habían depositado sobre ella, pero esa vez, quería que fuese su voz la que resonara. Mientras enviaba el mensaje, una idea inesperada cruzó su mente. ¿Qué había sucedido con aquella bolsa de libros que siempre había guardado en la parte trasera del garaje? Recordaba que había títulos que no solo le habían influido personalmente, sino que también podían ser herramientas adaptables para su proyecto. Podrían ayudarle a construir su identidad como bibliotecaria del espacio que soñaba. Al día siguiente, luego de revisar su bandeja de entrada, recibió rápida respuesta de Marta. La sensación de validación se apoderó de ella. Lo que había comenzado como una inquietud individual se estaba convirtiendo en un diálogo significativo. Decidió que debían reunirse antes de que la semana avanzara. La certeza de que recibiría una perspectiva valiosa la animó a reunir argumentos y preguntas. Mientras tanto, su relación con su madre había comenzado a tomar un rumbo más esperanzador. Cada conversación se había vuelto una oportunidad para compartir inquietudes, pero siempre quedaba una puntada de duda sobre cómo reaccionaría si su iniciativa tomaba forma. ¿Su madre aceptaría la nueva imagen de su hija como una creadora de oportunidades? La lucha estaba lejos de concluir. Sofía se comprometió a dedicar cada día a dar pasos firmes. Planificó trabajar hasta cerca de la medianoche esa semana, organizando su visión y cumpliendo cada meta que se proponía. A medida que las horas pasaban, fue encontrando un ritmo y una claridad que había estado ausente en su vida anterior. «Estás en un camino claro, adelante», se repetía con intensidad. Notó que, aunque cada día traía consigo un nuevo desafío, se sentía más decidida y fuerte. La noche que se reunió finalmente con Marta, se dio cuenta de que la conversación podía despejarle el horizonte. Pero no podía imaginar el giro que su mentora tomaría. Cuando Marta mencionó la posibilidad de colaboraciones con otras instituciones, Sofía sintió un estremecimiento en su interior.
¿Eso significaba que su idea podía ir más allá de sus expectativas? Cuando abrieron la puerta del café y la luz iluminó las mesas vacías, las posibilidades comenzaban a florecer como nunca antes. Sin embargo, la noche estaba lejos de revelar todos sus secretos. La conexión con Marta sería solo el comienzo, pero, dentro de su corazón, una nueva pregunta empezó a nacer. ¿Cuál sería el riesgo más grande que tendría que asumir para convertir su sueño en realidad? Era un dilema que podía transformarse en su mayor desafío. Corazón en la mano, Sofía avanzó con la mente centrada en una única certeza: nada podría ser igual. La mañana siguiente a la reunión con Marta, Sofía despertó con un torrente de emociones. La idea de expandir su proyecto a colaboraciones adicionales se aferraba a su mente. Pero, ¿cómo comenzaría a convertir esa oportunidad en acción concreta? Se sentía como una marioneta en manos de su propio miedo, y esa incertidumbre, lejos de paralizarla, comenzó a infundirle energía. Decidió que la primera tarea sería investigar otras instituciones donde su visión podría encajar. Con cada búsqueda descarada en Internet, crecía su resolución. Sofía se sentó frente a su computadora, inmersa en un océano de información. Descubrió centros culturales, bibliotecas y grupos de estudiantes que habían alcanzado el éxito al unir esfuerzos. Observando sus páginas, notó patrones de diseño y estrategias que comenzaban a resonar en su propia idea. Pero no era suficiente solo con la investigación. Tenía que tocar las puertas de esas instituciones plenamente preparada, y para eso debía ser audaz. Entrar en contacto significaba afinar su capacidad de comunicación y argumentación. Sofía se inscribió en un taller de oratoria online, buscando pulir su habilidad para transmitir sus ideas con pasión y claridad. Cada sesión se convirtió en un campo de entrenamiento donde enfrentaba sus propios temores y superaba bloqueos internos. A cada palabra que pronunciaba frente a su cámara, un pequeño fragmento de inseguridad se desdibujaba. La llamada a su madre, que había sido un terreno espinoso en el pasado, también cambió de rumbo cuando Sofía le compartió su entusiasmo sobre el taller. El mirar de aprobación de su madre le brindaba una fuerza adicional y la alentaba a incluirla en su proceso. «Eso es maravilloso, Sofía. Siempre supe que tenías una voz poderosa. Necesitas mostrarlo», le dijo su madre, lo que encendió la chispa de la confianza en su hija. Ahora, cada interacción se sentía como un peldaño más hacia la consolidación de su proyecto. Con el tiempo, Sofía iba diseñando los argumentos que compartiría con las instituciones que había identificado. Ella sabía que la perseverancia sería clave, y cada vez que pensaba en esos contactos, su corazón se llenaba de un cóctel de nervios y determinación. Ya no veía la búsqueda de colaboración como un acto violento de autoexposición, sino como una celebración de su visión. Una noche, luego de un intenso día de trabajo, se sentó de nuevo frente a su pizarra blanca. Decidió agregar un nuevo elemento, la lista de posibles colaboradores, con nombres y detalles de contacto. Visualizar ese gráfico le permitió sentir el primer atisbo de control sobre su futuro. Con cada nombre escrito, el proyecto comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando una decisión interna se cristalizó: cada contacto merecía un enfoque particular, algo personal que resonara en sus corazones. Comenzó a bosquejar correos electrónicos y mensajes adaptados, con un tono reflexivo y esperanzador, pero a la vez intrépido. El día de enviar los primeros correos llegó y, aunque cada letra quemaba en sus dedos, puso un pie adelante. Sabía que el rechazo era una posibilidad, pero esa experiencia, lejos de asustarla, la excitaba. Eran pasos necesarios que la acercaban a su sueño. Sin embargo, mientras se sumergía en esta dinámica de trabajo y proactividad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad de su ambición comenzaba a pestañear en su mente. Asumir un riesgo personal puede significar más que simplemente invitar a otros a colaborar. Cada interacción podía implicar ser vulnerable.
¿Estaba realmente preparada para compartir su visión con el mundo? ¿Quién podría no recibirla como ella esperaba? La intensidad de las preguntas inundó su mente, como un eco en batalla, y la llevó a cuestionar si lo que había imaginado era realmente una forma de despliegue de su identidad. Sin embargo, esa sensación de reticencia también encendía la llama de la curiosidad. Esa mezcla de ansiedad y emoción se convertiría en el telón de fondo de lo que estaba por venir. Sofía, se dijo, si quieres que tu voz se escuche, tendrás que enfrentarte a lo desconocido. Su aliento se hizo pesado. No había retorno en su corazón, pero el camino apenas comenzaba. La lucha por lograr su voz comenzaba a forjarse, y la decisión inminente de controlar sus propias narrativas estaba a solo un clic de distancia. El destino de sus sueños se encontraba en el equilibrio entre lo que temía y lo que deseaba, y en medio de la turbulencia, la verdadera transformación clamaba ser revelada. Con la fragancia del café recién hecho como telón de fondo, la próxima decisión estaba a punto de ser tomada. El precio por dar ese salto valdría la pena, cuando lo que quedaba por descubrir podría cambiar el rumbo de su vida. Sofía despertó esa mañana con la determinación de que su voz no solo se escucharía, sino que resonaría. Cada correo electrónico enviado la acercaba más al abrazo de su visión, y a pesar de la incertidumbre que la acechaba, había decidido que el dolor de no intentarlo sería mayor que el miedo al rechazo. La mezcla de emociones la estimulaba, haciéndola vibrar con la posibilidad de lo que estaba por venir. A medida que avanzaba el día, se enfrentó a un dilema palpable. Habiendo sembrado las semillas, ahora debía esperar. La espera nunca había sido su fuerte, necesitaba respuesta. Esta vez, el silencio parecía más ensordecedor que de costumbre. Decidió que, mientras aguardaba, podría aprovechar el tiempo para reforzar otros aspectos de su proyecto. Se inscribió en un curso sobre marketing digital. Siempre había considerado el poder de un buen contenido, pero la idea de promover su trabajo la aterraba. Sin embargo, en el fondo sabía que cualquier iniciativa, no importa cuán apasionante fuera, necesitaba ser visible. El primer día, se sintió como una pez fuera del agua, pero esa incomodidad era un recordatorio de que estaba justo donde necesitaba estar, en el camino del crecimiento. Las primeras lecciones sobre SEO y análisis de audiencia resonaron en su mente. Al principio, las siglas y términos técnicos la abrumaron, pero a medida que profundizaba, cada pequeño descubrimiento la hacía sentir más empoderada. La lógica detrás de conectar con su público se fue desvelando como un mapa, y Sofía entendió que su voz no sería suficiente, debía hacerlo interesante, irresistible. Mientras cada clase despertaba en ella un sentido renovado de propósito, un nuevo pensamiento la asaltó: ¿sería capaz de aplicar todo ese conocimiento? Esa pregunta la llevó a lidiar nuevamente con sus demonios internos. A pesar de haber tomado medidas concretas, el escepticismo siempre se manifestaba cuando se miraba al espejo. Aquella imagen era la de una mujer valiente, pero también la de una que aún dudaba. Una tarde, mientras hacía su recorrido habitual, se encontró con una situación inesperada. Un mendigo de aspecto desgastado, sentado en la acera, la observaba. En su mirada había una mezcla de resignación y esperanza que la atrapó. Decidió detenerse, su curiosidad superando toda lógica. Ella sentía que había una lección escondida en aquel encuentro. «Hola», dijo, acercándose. Las palabras salieron poco a poco, como si la voz fuera un instrumento que debía afinar. Él le regresó la mirada, casi sorprendido. Mientras charlaban, descubrir el trasfondo de su historia y sus sueños la impactó profundamente. El mendigo, a pesar de sus circunstancias, tenía una fe indomable en el poder de la transformación personal. Contó historias de cómo había superado obstáculos y de cómo cada día resurgía con la idea de que el futuro podía ser diferente. Cada palabra que le dijo parecía sonar como un eco dentro de Sofía, resonando en su propia lucha. Recordó el poder de la vulnerabilidad que había estado evitando. Entonces,
de repente, su mente conectó los puntos. ¿Qué tal si ella organizaba algo, una especie de proyecto social que diera visibilidad a historias como la de ese hombre? De su desánimo emergía una chispa de creatividad. La idea la asaltó como un rayo, reunir historias inspiradoras y crear una plataforma para compartirlas. Esto no solo le permitiría enfrentar su miedo a la exposición, sino que también podría ayudar a otros a salir de su propia sombra. Pero aquí vino la pregunta, ¿estaba dispuesta a embarcarse en otro camino lleno de riesgo, así cuando había apenas comenzado a dar forma a su propio proyecto? El dilema interno la empujó. Con cada conversación con el mendigo, comenzaba a percibir el valor de la conexión humana. Esa red de historias representaba la esencia misma de lo que ella quería lograr. Abandonó sus pensamientos en la acera, pero se llevó la idea a casa, una plataforma que no solo compartía su voz, sino también la de otros. La decisión se posaba como un desafío personal. Al darse cuenta de que en su historia se escondía una mayor narración, el final de una búsqueda personal se volvió la apertura de otra. ¿Y si el siguiente paso la llevara a una confrontación con sus propios límites? La fragilidad del mendigo estaba unida a su determinación, y ahora, se preguntaba si su propio miedo mayor no era el de dejar que su historia quedara encerrada en 4 murallas. Culminó esa jornada sintiéndose llena de energía, como si el futuro llamara a su puerta una vez más. Pero en el fondo de su ser sabía que esa recién encontrada pasión también traía consigo una carga, el espectro de la vulnerabilidad se cernía sobre ella como nunca antes. ¿Podría realmente arriesgarse a abrir su voz y, tal vez, su corazón, al mundo? El tiempo se encargaría de responderlo, y mientras tanto, su laptop la esperaba, repleta de nuevas posibilidades. Esa noche, antes de dormir, Sofía sintió que una decisión crucial se acercaba. Las próximas avenidas de su vida estaban a punto de ser delineadas, entrelazadas con el espíritu indomable que había conocido en la acera. La transformación comenzaba a salir a la luz, y ella sabía que estaba justo en el tigil de un camino valiente, uno que reclamaría su derecho a contar historias. ¿Estaba realmente dispuesta a abrazar ese nuevo desafío? Sofía despertó con el primer rayo de sol entrando por la ventana, la claridad del día parecía reflejar su metamorfosis interna. Desde aquel encuentro con el mendigo, su visión había evolucionado. La idea de crear un espacio cultural que uniera a la comunidad y de dar voz a las historias olvidadas ahora no solo era un proyecto, se había convertido en parte de su identidad. Mientras se preparaba para el día, su mente bullía con los detalles de su plan. La necesidad de conectar, de amplificar esas voces al igual que la suya se había vuelto urgente. Allí, en ese acto cotidiano, comenzó a esbozar su presentación, cada palabra cuidadosamente articulada, cada imagen seleccionada con minuciosidad. El miedo, aunque aún presente, ya no era un obstáculo, ahora era un combustible para su determinación. Esa mañana se encontraría nuevamente con Marta en un café local, y el nerviosismo que la había habitado pronto se transformó en una chispa de emoción. Mientras se acomodaba, reflexionó sobre su camino, desde la presión de ser la hija de un arquitecto frustrado hasta convertirse en la arquitecta de su propio futuro. Cada paso había sido un ladrillo en el edificio de su ambición. Cuando Marta llegó, la luz azotó su rostro, y Sofía sintió cómo la energía vibrante entre ellas cambiaba el ambiente. Compartió su idea sobre la plataforma para las historias de vida, y su amiga escuchó con atención, asintiendo con cada detalle. Es brillante, Sofía. Nunca subestimes el poder de las historias. Pueden ser transformadoras, le dijo, sus ojos brillando con lo que sostenía. Ese aliento de validación fue el oxígeno que necesitaba. Después de esa reunión, Sofía se sintió imparable. A medida que redactaba su propuesta para presentar en la universidad, sabía que tenía que ser sólida, coherente y sobre todo, auténtica. No estaba únicamente buscando apoyo académico, deseaba que la visión de su proyecto interpelara a cada persona que lo leyera,
que entretuviera las dudas y encendiera esperanzas. Sin embargo, el peso del pasado seguía acechando en algunas instancias. En una conversación con su madre la noche anterior, habiendo tenido siempre un espectro de tensión, Sofía había sido franca. En su corazón sabía que quería compartir su nuevo camino, pero no con el propósito de obtener aprobación, sino para informarle que había llegado a una encrucijada en la que su voz no solo tenía importancia, sino que era esencial. Al replantear su propuesta esa mañana, consideró eliminar barreras y dejar que la vulnerabilidad del diálogo floreciera. Cada historia cuenta, escribió en su cuaderno, y cada voz importa. Al finalizar su presentación, supo que había logrado comunicar no solo su visión como arquitecta, sino su deseo innato de ser parte de una red más grande. Días después, la oportunidad llegó. El panel de la universidad que revisaría su proyecto cultural estaba programado para el próximo lunes. Mientras escribía el correo de presentación, sus dedos temblaban, pero la emoción de crear algo significativo lo superaba todo. Pulsó enviar sintiendo como si una sombra se levantara de su pecho. Esta vez lo hizo sin miedo, dispuesta a recibir todo lo que viniera. La respuesta llegó rápidamente. El panel había quedado impresionado, y la invitación a presentar su proyecto llegó con el aroma a futuro. Sofía sintió como una ola de satisfacción recorrió su cuerpo. Aún así, la próxima semana sería fundamental. Por primera vez, se pararía frente a una audiencia y compartiría su historia en toda su complejidad. El día de la presentación llegó. Los nervios eran palpables, pero la energía era electrizante. Sofía respiró hondo, dejando que sus pensamientos positivos revolotearan en su mente. No estoy aquí solo para destacar. Estoy aquí para hacer eco de los muchos que no han podido ser escuchados. Al subir al escenario sintió esa declaración vibrar dentro de ella. Con cada palabra que pronunciaba, los rostros del público comenzaban a reflejar una conexión cada vez más clara. El relato de su viaje, amalgama de sueños y desafíos, se fue tejiendo con las historias del mendigo y de todos aquellos que tenían algo que decir. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala, y la ovación emergió como un canto colectivo. Era reconocimiento, validación y, sobre todo, una celebración del crecimiento que había permitido a su voz florecer. Después de su presentación, comenzó a recibir mensajes de apoyo, palabras de admiración repletas de energía positiva. Sofía sabía que había encontrado su lugar y su propósito, ayudar a otros a contar sus historias. Se había convertido no solo en la arquitecta de espacios, sino en la arquitecta de conexiones. Mirando hacia el horizonte, entendió que su viaje no se detenía allí. Era solo el inicio de un movimiento más grande que empezaba a tomar forma. Finalmente, había encontrado su voz y se sentía lista para seguir construyendo un futuro donde cada historia contara. Sofía se levantó de su silla, una sonrisa amplia iluminando su rostro. La confianza que había cultivado atravesaba su ser, y sabía que, en ese camino lleno de incertidumbres, cada paso la acercaba más a convertirse en la mujer que siempre había deseado ser. Ahora, con su proyecto tomando vida, el verdadero viaje apenas comenzaba. Fue en ese momento que comprendió que su transformación había sido completa. No solo había logrado redescubrirse a sí misma, sino también establecer un legado que resonaría en los corazones y mentes de muchos. Para ella, la plenitud no consistía en escapar de su familia, sino en encontrar su propia voz y hacer de su historia un faro de esperanza. Ahora, tú también puedes ser parte de esta travesía. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y darle vida a más relatos como este. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Y no dudes en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspirarse en esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.